Hola, muy buenas tardes, mis queridos oyentes de La Florcita de Jesús. Hoy tengo un invitado, pero de lujo, de lujo, lujo, lujo. Tenemos al padre Carlos Pérez. Él ha sido un sacerdote clave, testigo clave de los acontecimientos marianos, diría, más importantes de la Argentina, cuando la Virgen se manifestó en Argentina, en San Nicolás de los Arroyos. Fue durante 27 años el primer rector del santuario de la Santísima Virgen María en San Nicolás. ¿Cómo está, Padre Carlos? Bien, muy bien, viviendo este momento histórico del mundo, de la Iglesia, deseando que todos entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros en este momento de modo especial. Qué interesante. Padre, cuénteme un poquito, vamos a ir un poquito hacia el pasado primero y después vamos a ir hacia el futuro. Lo voy a llevar primero hacia esa situación, hacia ese año donde la Virgen se manifestó en San Nicolás, que coincide justamente cuando partió su madre. ¿Cómo fue eso? Bueno, el 11 de junio de 1982 llegó Juan Pablo II a la Argentina a Ujú. raíz del conflicto con las Malvinas y a la tarde de ese día 11 de junio, 11, sí, junio, eh, se celebró la Santa Misa. Éramos muchos sacerdotes concelebrantes en el atrio interno del templo de Luján. Ujú. Antes de la misa fue traída la imagen auténtica de la Virgen de Luján al atrio Ujú. y en un momento dado estaban el Papa pegado a la imagen de la Virgen de Luján. Y en ese momento yo venía preparándome para la consagración a la Virgen y fue como un flechazo en ese momento donde dije a la Virgen, soy todo tuyo. Es decir, fue mi gran acto de consagración, fue en esas dos palabras, frente a Juan Pablo, frente a la imagen auténtica de la Virgen de Luján. Qué belleza. Ahí comenzó eh, toda una etapa nueva de mi vida, porque Mm. esto fue en junio y en septiembre, justamente el 25 de septiembre, cuando aún la Virgen no había aparecido, Ujú. ella aparece el año siguiente. Sí. Esa fecha la operan a mi madre en Pergamino, se le encuentra un mal incurable, un cáncer, y eh, todo indica que será muy, muy corto el tiempo de vida. Em, bueno, el proceso de su enfermedad sigue adelante. En este ínterim yo viajé 2 veces a Chile Ujú. para traer, para conocer el estado del cadáver del cuerpo de la Beata Presencia. María Crescencia, Ujú. hermana de mi padre, Ujú. y también para conseguir, a pedido de la autoridad eclesiástica, eh, los primeros testigos que pudieron aparecer sobre ella en la ciudad de Vallenar. Eh, el 19 de marzo, mejor dicho, el 18 de marzo, eh, mi madre, que ya estaba prácticamente en la etapa final de su vida, fallece y el 19, día de San José, es sepultada previa misa de coro presente en la parroquia de la Merced de Pergamino. Ujú. Y yo al final de la misa dije, la misa la celebró el obispo, y al final de la misa dije sencillamente, agradecí a las personas presentes que nos acompañaban y pido a Dios que a cambio de esta madre, eh, la Santísima Virgen pueda realizar, pueda ejercer de un modo particular su maternidad en la diócesis. Qué impresionante, Eso fue el padre. mes de marzo y en septiembre fue la primera aparición de la Virgen. Qué bárbaro. Sí, a mí Eso, me eso, impactó eso también es muy mucho y me fuerte. impacta cuando lo recuerdo porque lo sentí así, así lo dije y bueno, así lo puedo expresar hoy como testimonio. Es como una respuesta, ¿no? De la Santísima Virgen, como Sí, sí, un claro. consuelo. Es.
Se ve que ya estaba en los planes de la Virgen, pero Sí, bueno, pero me inspiró decir esto, ¿no? que el Espíritu Como Santo, pedir que claro, venga. qué impresionante. Y aparte, también esto fue en el año que usted estaba trayendo los restos Claro, que de la Beata. el 17 de octubre de ese año 83, Ujú. ya habiendo aparecido la Virgen en septiembre, en, en octubre, el 17 de octubre la trajimos definitivamente a, a la Argentina. a María Crescencia, que Sí. su cuerpo estaba incorrupto, que Exacto, sí, es, sí, sí. bueno, padre, y ahí después, ¿qué ocurre? ¿Cómo usted se entera que la Virgen se estaba manifestando en San Nicolás? ¿Cómo le llega la Bueno, noticia? porque acá vino la propia vidente, la señora Gladys de Mota, vino un 12 de octubre Ujú, y hablamos un rato largo verdaderamente. Yo observaba que ella hablaba con toda naturalidad, con sencillez, ujú. eh, mostraba una real sinceridad en lo que decía. Y bueno, ya había habido también algunos fenómenos como rosarios que se iluminaban de noche En las en las casas. casas y Ujú, en la casa de Gladys era una de esas casas. sí, Entonces, bueno, en síntesis, la charla me pareció muy seria, es decir, como que yo sentí que estábamos frente a algo que no conocíamos todavía, pero que podía ser muy serio. y muy grande. Al tiempo la Sí, Virgen dijo, eh, esta misión es muy grande, no conoces la dimensión. Y qué bueno, impresionante. esto se fue después estudiando con tranquilidad, hubo una comisión de estudios que el obispo nombró y todo fue favorable en cuanto a que no se encontró nada en contra del culto a María del Rosario y de que se comenzaran a hacer los trámites incluso para la construcción del santuario que ella tanto pedía, como también para dar a conocer los mensajes que comenzó a dar. Ahora, ¿cómo vivió usted cómo vivió esto? O sea, todos sabemos en general en Argentina cómo fueron los acontecimientos, que realmente son acontecimientos extraordinarios, pero usted que tuvo que estar a cargo de los acontecimientos, de recibirlos, de llevarlos a cabo, ¿cómo vivió usted esto, padre? Una gracia de Dios me asistió desde el primer momento, Ujú, porque de lo contrario no hubiera yo para nada, no hubiera podido asumir todas las cosas que fueron llegando. Y entonces esa gracia tiene dos aspectos: ilumina para que uno sepa cómo actuar, qué contestar, qué caminos tomar, y da la fortaleza necesaria para poder cumplir. El impacto es grande, uno se siente de golpe frente a un misterio que desconoce, que no está acostumbrado a vivir, que lo desborda. que lo desborda, y bueno, son primeros meses que realmente hay que integrar esto en la propia vida. Me costó meses, Claro, ciertamente. claro, sí, 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 sí. Y si usted tuviera que decir cuál es el mensaje central que quiso dar la Virgen, porque a veces por ahí la gente se queda mucho en se formó la M en las lamparitas, se iluminaron los rosarios, sentimos olor a rosas cuando vamos al santuario, pasan muchas cosas sobrenaturales, pero la Virgen en realidad todas esas cosas sobrenaturales las hace para confirmar su presencia ahí y porque además quiere ser escuchada y porque viene a dar un mensaje. Entonces la pregunta, padre, es, ¿cuál es la centralidad de ese mensaje? ¿Qué es lo que María viene a decir en Argentina? ¿Qué es lo que quiere transmitir en Argentina? ¿Y hay un mensaje también al mundo entero o es un mensaje para este país solamente? El mensaje de la Virgen eh, es para el mundo entero, aunque de un modo muy directo se refiere a este país. Sí, Pero en muchos mensajes la Virgen dice prediquen al mundo. O sea que ambas cosas, ¿no? ujú, Es para todos los hombres de buena voluntad y en particular para los argentinos. Porque la Argentina, lo dice la misma Virgen María, es la tierra elegida por Dios. La alianza está en camino desde el sur. ujú, ¿Puede el hombre
tener seguridad de que esa alianza de Dios con los hombres, a la cual el hombre muchas veces le dio las espaldas, esa alianza será restaurada definitivamente. Y María lo que viene justamente es a prepararnos para la restauración de esa alianza. Ahora, los argentinos no son conscientes de eso y de esa elección en ¿No? general. ¿No qué? No son conscientes los argentinos de esa No, dignidad, de yo esa creo, elección. yo creo que no, creo que no. La Virgen lo ha dicho y si bien esto se publicó y se dio a conocer, pero en estos momentos de mucho materialismo, de consumismo, estas cosas que en definitiva son evaluadas por el espíritu de la persona, rápidamente son olvidadas o son poco tenidas en cuenta o poco valoradas. O poco La Virgen lo reflexionadas, dijo claro. en sus mensajes: mi palabra en muchas partes cayó como en un cementerio. Aquí no fue así. Aquí, en este país donde Dios puso sus ojos, dice ella, no están las cosas totalmente desintegradas, Sí. sino que al contrario, acá hay mucha respuesta. Sí. Y bueno, para nosotros es muy alentador todo esto. Sí. Este es el lugar elegido por Dios, dice, de aquí saldrá el cristiano, se convertirá en un buen cristiano. Sí. Como que la Virgen viene a convertirnos y a santificarnos. Claro. Ser cristiano, de la conversión, fruto de una conversión, ser buen cristiano es llegar a caminar el camino de la santidad, o sea, la imitación plena de Jesús, como hacen los santos. Sí. La Virgen viene a llamarnos a imitar al Padre Celestial en su infinita perfección, es decir, a vivir en obediencia a Dios, a los mandamientos, a vivir entre nosotros como verdaderos hermanos, porque Dios quiere hacer de nosotros su gran familia, Sí. que eso es la Iglesia. Y bueno, la Virgen no solamente nos anuncia y habla, sino que interviene intercediendo maternalmente con un inmenso poder que Dios le ha dado, para que podamos convertirnos, podamos ser la familia de Jesús, podamos rechazar definitivamente al demonio. Jesús la presenta como arca de salvación a la Virgen María en los mensajes. Claro, el arca sabemos que tiene dos aspectos: el arca de la alianza del Antiguo Testamento, que encerraba las tablas de la ley, y era honrada por los judíos, y allí se manifestaba la gloria de Dios, que la cubría con la nube. Bueno, esa arca de la alianza hoy es María, pues ya nos lleva en su seno María las piedras de los 10 mandamientos, como la antigua alianza, el arca de madera, sino que María lleva al propio autor de la alianza, que es Jesús, en su seno. De ese modo María es arca de la nueva alianza. Y además, así como el arca de Noé logró la salvación de todos los que estaban en ella, en esa arca, cuando vino el diluvio, así también hoy María es el arca que nos invita a ingresar en su corazón, para liberarnos de las angustias graves que en este momento pudiéramos pasar como consecuencia de una situación de pecado y de apostasía de la fe que sabemos que se está viviendo. Jesús mismo lo dice: estoy con mi arca, es decir, con mi madre, esta vez en tierra firme, haciendo referencia al santuario de San Nicolás, santuario que es el que guarda la imagen de María, arca de alianza, el santuario la cual la resguarda, y allí ofrece lo que María le pide a esa arca: la palabra de Dios, los sacramentos, une a los creyentes en una sola comunión, en una sola familia, y los envía para que vayan a anunciar el Evangelio. El arca firme, estoy con mi arca esta vez en tierra firme, dice Jesús. Se refiere al santuario que guarda la imagen de María, arca de alianza. Y de ahí llama a todos y envía a todos a predicar el Evangelio. Muy bien, Padre. Ahora, María nos habla del futuro. Hay un mensaje que habla de la venida del Señor. Dice que es inminente. Sí, sabemos que la venida, eso lo dijo en un primer momento, sabemos que en el plan de Dios la palabra inminente, la palabra pronto o cerca, no tienen la misma dimensión que en nosotros. Claro. Da a entender, sí, que frente a una eternidad es muy cerca cualquiera sea la fecha. Sí, sí. Y que además los signos que acompañarán al hecho anunciado
están dándose, ¿no es cierto? Sí. Signos del final de un tiempo, del final de una época, del final de una civilización, ¿eh? Y del comienzo de otra, ¿no? La humanidad, no estamos frente al fin del mundo, sino frente al fin de un tiempo. Sí, sí, La venida del Señor implicará una intervención poderosa del Señor, una venida que en primer lugar juzgará a la humanidad por el pecado, salvará a todos aquellos que quieran ser salvados y finalmente instaurará su definitivo reino en la tierra, estableciendo a través de su representante directo una monarquía en la cual la característica fundamental será restaurar en el hombre todo aquello que fue dañado por el pecado y llevar al hombre a niveles muy altos de espiritualidad. Qué interesante, padre, eso que está Y diciendo. claro, sí, ya el materialismo y el hedonismo y todo el consumismo ya no serán los que rijan la vida del hombre, sino el amor, esa será la suprema ley. El amor a Dios y el amor entre los hombres. Y eso supone un crecimiento en la espiritualidad. Claro. Seremos mucho más cercanos a los ángeles y a los santos del cielo, porque la unión con Dios será mucho mayor que la que hay ahora. Es decir, Claro. el hombre dejará que Dios en su corazón produzca realmente un crecimiento hacia Él. Ujú. Qué interesante, padre. Todo ese tema usted lo maneja muy bien porque usted escribió una obra que yo leo y releo, que me encanta, que es La Venida del Señor. Y es muy interesante lo que se viene. Así que más allá de que estemos pasando momentos difíciles, la esperanza, ¿no?, de lo que se viene, eso que Jesús dice, cuando las cosas se pongan difíciles, alégrense porque se acerca la liberación. Sí. O hay un pasaje que, bueno, es parecido a eso. Entonces, bueno, hay que estar alegres. Padre, los acontecimientos de San Nicolás son una continuación, ¿no?, de los acontecimientos de Fátima. Tienen un vínculo. Fátima ha sido la gran manifestación de este siglo pasado. Ujú. La Virgen Santísima no solamente nos exhortó a la oración y a la conversión, sino que agregó la importancia enorme de consagrar nuestras vidas a ella. Sí, Y además, digamos, debamos decirlo frente a tantas veces en que escuchamos que los mensajes privados, las revelaciones privadas, eh, son subestimadas, son tenidas en menor valor, y estamos desconociendo que Dios tiene todo el derecho del mundo y la posibilidad de dirigirse a la humanidad a través de quien quiera, mucho más a través de su Madre Santísima. claro. Bueno, dicho esto, me parece que esto está diciendo que es importante, lo único importante es discernir bien si lo que es una revelación privada viene del cielo o es creación humana, Claro. o es del demonio. Sí, Pero una vez que sabemos que realmente por los signos que acompañan siempre a la revelación auténtica, sabemos que tengamos el corazón abierto para escuchar lo que Dios dice a través de la Virgen. sí, La Virgen anunció la Segunda Guerra Mundial si el hombre no se convertía, y el tercer secreto, que es el anuncio de todo lo que estamos viviendo en este momento. claro. Una crisis interna profunda que, bueno, tenemos que ponernos más que nunca muy firmes en la fe, muy pacientes en la esperanza y en la tribulación, ¿no? Y firmes en la oración. Solamente Sí. la oración que mueve montañas, y la fe, más la confianza en que Dios escuchará nuestro dolor y nuestra súplica, son los grandes elementos de este momento, ¿no? Fe en Dios, certeza de su providencia de Padre y confianza en su amor inmenso, infinito. Sí, pero yo le preguntaba sobre la continuidad de la Virgen de San Nicolás con los acontecimientos de Fátima hacia el futuro. Y bueno, la Virgen San Nicolás insiste en la consagración a su corazón, de un modo similar a como lo hizo la Virgen de Fátima a la hermana Lucía, ¿eh?
Mm. Y frecuentemente hay muchos mensajes de la Virgen que nos hablan explícitamente de que ella quiere que le consagremos la vida a su corazón, porque ella será entonces el baluarte que nos va a defender, ¿eh? Y El bueno, arca que nos va a defender. claro, en realidad el triunfo de María tiene que ver con la consagración, con el triunfo en cada corazón, ¿no? O El sea, triunfo de María ya ha comenzado en los corazones creyentes, claro, en los corazones consagrados, en los corazones que le confían su vida. Ahí claro, ya María ahí está comienza el triunfando. triunfo de María, en cada corazón que se va Seguro. consagrando, que se va entregando. Perfecto, Padre. Bueno, Padre, yo le agradezco un montón. Podemos seguir haciendo otras notas, otros episodios para compartir con la gente. Hay mucho más para hablar. Em, pero bueno, yo sé que está con poco tiempo, así que le agradezco muchísimo y vamos a seguir hablando. ¿Qué le parece? Sí, me parece muy bien. ¿Le gustaría Todo agregar algo? lo que sirva. Sí, yo diría lo que más me preocupa en este momento, que es lo que es cuando Jesús dice en el Evangelio, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Ajá, Y me parece, aferrémonos seriamente a nuestra fe. sí, Recemos mucho pidiendo la gracia de la fortaleza en la fe y la fortaleza en la fidelidad, porque aun cuando nos creamos muy creyentes, cuando lleguen los momentos difíciles de la persecución o situaciones difíciles que tengamos que enfrentar, fácilmente podemos aflojar en flaquear, la sí. fe. Pidamos fuertemente y continuamente ser sostenidos y fortalecidos en la fe y ser capaces de dar testimonio de Jesús hasta las últimas consecuencias, si así fuera necesario. Ujú. Los primeros mártires murieron por dar testimonio de Jesús y nosotros tenemos que estar dispuestos como ellos a dar el testimonio de Jesús hasta las últimas consecuencias que incluyen también la sangre. Yo creo que tenemos que fortalecernos en la fe, ser auténticos testigos de Jesús, llamar a otros hermanos a que descubran este misterio y este riesgo y esta oportunidad que Dios nos da. Y bueno, María Santísima como madre nos cobija en su corazón de madre y nos dará los caminos para que podamos ser fieles a esta fe que el Señor nos ha regalado. Sí, Padre, muchas gracias. Ahora, en relación a lo que usted dice, a veces es difícil por ahí, yo no sé si vamos a necesitar ese segundo Pentecostés para poder efectivamente actuar como los primeros cristianos, porque uno ve que a veces hasta la gente se aferra hasta a su imagen, ¿no? No vaya a ser que si yo digo esto, inclusive, no sé, las mismas personas de iglesia, ¿no? Que por imagen no dicen esto o aquello, no se arriesgan a esto o aquello, porque no quieren quedar mal o no quieren que los destituyan, no quieren que los censuren o no quieren esto, no quieren el otro. Entonces, ya dar la vida son palabras mayores. Sí, son palabras mayores, pero son palabras reales. Los Sí, mártires realmente murieron, algunos cantando y otros ciertamente ofreciéndose con mucho amor a Dios. El amor al Señor es más fuerte que la muerte. sí, El amor del Señor nos invita a ser auténticos testigos del Señor. Y el Señor nos va a dar la gracia sí, en el momento de la prueba. Siempre la gracia sí, supera a la prueba. sí, Esto yo lo he dicho en esos 40 años, sí, desde que se apareció la Santísima Madre. Y la gracia supera la prueba. Pidamos esa gracia y la prueba será superada. eso que dijo recién antes de que terminemos la charla, Padre, el año que viene se cumplen 40 años. 40 años, ¿sí? Sí, y 40 años que me hace acordar el tiempo en que el pueblo judío fue liberado de la esclavitud de Egipto, cruzó el Mar Rojo y pasó 40 años en el desierto. Y nosotros podríamos hablar de 40 años de un desierto de fe, porque la fe es atacada y es ignorada cada vez con más frecuencia. Estamos viviendo un desierto importante donde Dios queda relegado. Si Dios no está en el primer lugar, está en el último. Claro, Y Dios queda relegado. Entonces, eh, eh, vivir creyendo en serio es vivir un poco en el desierto, sin ser comprendidos, sin ser aplaudidos, por supuesto, más bien con riesgo de padecer sufrimiento, ¿no? claro. Bueno, y esos 40 años el pueblo los vivió antes de entrar en la tierra prometida, ¿eh? Ujú. Bueno,
frente a acontecimientos futuros muy, como dice Jesús en San Nicolás, la primera vez que se aparece de ese dijo, días gloriosos les esperan. En mí ustedes se regocijan, sí, amados hijos míos. sí, O sea, el fin de estos 40 años de desierto, de esta presencia maternal de María en 40 años, no es el abismo, sino la aurora. La claro. Virgen misma lo dijo, no les prometo un ocaso, sino la aurora, lo dije en uno de sus mensajes. Sí, sí, sí. Y bueno, vivamos el gozo de la aurora que llega, aunque tengamos que padecer, como los dolores del parto, dice el Evangelio. Sí. La madre sufre durante el parto, pero vive el gozo anticipado del niño que nace. Así estamos nosotros. Sí. Sabemos que vendrá una etapa nueva de la humanidad que será hermosa, pero antes tenemos que padecer los dolores del tiempo presente como consecuencia de un rechazo de Dios, de haber abandonado a Dios, de haber ofendido a Dios en niveles impensables. Confiemos, el tiempo nos mostrará la realidad de lo que estamos diciendo, de un tiempo nuevo lleno de gracia y de luz, y preparémonos para aquel tiempo, viviendo este tiempo que es un tiempo de exigencias grandes para la fe. Amén, Padre. Bueno, muchísimas gracias, Padre. Y bueno, yo me quedo con el corazón muy contento y me siento muy privilegiada de haberlo podido entrevistar. Para mí es un lujo. Somos pequeños servidores e instrumentos del Señor, pequeños, pero según Él mismo lo quiere, necesarios para distintas tareas y misiones, ¿no? Entonces yo también quiero agradecer la atención que hayan puesto a estas palabras, sobre todo si esa atención llega al corazón y permite abrir el corazón para que la palabra de Jesús y de María ingresen y transformen el corazón. Bueno, muchísimas gracias, Padre. Vamos a continuar. Claudio, vamos al corte. Muchas gracias y seguimos transmitiendo desde la Florcita de Jesús para todo el mundo. Muchas gracias.